El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia, extendiéndose por vastas regiones de Europa, Asia y África. Su legado cultural, político y arquitectónico sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo, marcando el desarrollo de la civilización occidental. La fundación de Roma está envuelta en la mítica leyenda de Rómulo y Remo, gemelos criados por una loba. Según la tradición, Rómulo mató a Remo en una disputa y fundó la ciudad en el año 753 a.C., estableciendo las bases de su futura grandeza. Durante la monarquía romana, la ciudad fue gobernada por una serie de reyes, algunos históricos y otros legendarios. Estos monarcas establecieron las primeras instituciones y tradiciones romanas, sentando las bases para el desarrollo político y social de Roma. La República Romana sustituyó a la monarquía y se caracterizó por un sistema de gobierno complejo, con magistrados elegidos, un senado poderoso y asambleas populares. Este período fue fundamental para el desarrollo de las leyes y la política romana. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos entre Roma y Cartago que resultaron en la destrucción de esta última. Estas guerras marcaron el inicio de la expansión territorial de Roma, consolidando su poder en el Mediterráneo y más allá. La expansión territorial de Roma fue un proceso largo y complejo que llevó a la ciudad-estado a convertirse en un vasto imperio. Conquista tras conquista, Roma extendió su influencia por Europa, Asia y África, integrando diversas culturas y recursos. Julio César emergió como una figura clave en la historia de Roma. Su ascenso al poder fue meteórico, acumulando victorias militares y popularidad. No obstante, su ambición despertó temores, culminando en su asesinato en los idus de marzo del año 44 a.C. El triunvirato fue una alianza política entre tres líderes poderosos, Julio César, Pompeyo y Craso. Este pacto buscaba estabilizar el poder en Roma, pero las tensiones internas y las ambiciones personales eventualmente llevaron a conflictos y a la disolución del acuerdo. La transición de la República al Imperio marcó un cambio radical en la estructura política de Roma. Con la caída de la República, Augusto emergió como el primer emperador, estableciendo un sistema de gobierno que perduraría por siglos y transformaría la historia romana. Augusto, inicialmente conocido como Octavio, consolidó su poder tras vencer a Marco Antonio y Cleopatra. Como primer emperador romano, implementó reformas administrativas y militares que estabilizaron el imperio, dando inicio a la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad. La Pax Romana fue un periodo de estabilidad y prosperidad que duró más de 2 siglos. Durante este tiempo, el Imperio Romano floreció en comercio, cultura y tecnología, consolidando su poder y dejando un legado duradero en la historia mundial. La vida cotidiana en el Imperio Romano se caracterizaba por una gran diversidad. Los ciudadanos disfrutaban de baños públicos, teatros y mercados. Las clases sociales determinaban las actividades diarias, pero tanto ricos como pobres compartían aspectos comunes de la vida urbana. La cultura romana fue una fusión de influencias griegas y locales. El arte, la literatura y la filosofía reflejaban la grandeza del imperio. Obras como la Eneida de Virgilio y las esculturas monumentales subrayaban el orgullo y la sofisticación de la civilización romana. La ingeniería romana es legendaria por su innovación y funcionalidad. Los acueductos transportaban agua a largas distancias y las carreteras conectaban ciudades y provincias. Estas infraestructuras facilitaban el comercio y la movilidad, contribuyendo significativamente al crecimiento y la cohesión del imperio. El Coliseo, símbolo icónico de Roma, albergaba espectáculos que fascinaban a multitudes. Los juegos gladiatorios eran eventos grandiosos que reflejaban tanto la violencia como la sofisticación de la sociedad romana. Este anfiteatro sigue siendo una maravilla arquitectónica y un testimonio de la cultura popular romana. La religión y mitología romana fusionaron creencias locales con influencias griegas, creando un panteón de dioses poderosos. Júpiter, Marte y Venus eran venerados en templos majestuosos, mientras que los rituales y sacrificios eran fundamentales en la vida cotidiana y política. El ejército romano, conocido por su disciplina y tácticas innovadoras, dominó vastos territorios. Las legiones,
organizadas y bien entrenadas, empleaban estrategias como la formación en tortuga y la construcción de campamentos fortificados, asegurando la expansión y control del imperio. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue un hito significativo, marcando la destrucción del Templo de Salomón y el inicio de la diáspora judía. La brutal represión romana aplastó la resistencia judía, consolidando su dominio en la región. El cristianismo, inicialmente perseguido, transformó Roma. Con el tiempo, emperadores como Constantino adoptaron la fe, y el Edicto de Milán legalizó su práctica en el año 313 después de Cristo. La religión cristiana se expandió, impactando profundamente en la cultura y política del imperio. Nerón y Calígula son recordados por su tiranía y excentricidades. Nerón, acusado de incendiar Roma, persiguió cristianos mientras se entregaba al lujo. Calígula, conocido por su crueldad, nombró cónsul a su caballo. Sus reinados dejaron una reputación infame en la historia. Durante el siglo III, el Imperio Romano enfrentó una crisis profunda que amenazó su estabilidad. Las invasiones bárbaras, epidemias y problemas económicos debilitaron sus fronteras. Los emperadores cambiaban con frecuencia, lo que sumió al imperio en una constante inestabilidad política. Diocleciano intentó salvar el imperio instaurando la tetrarquía, dividiendo el poder entre 4 gobernantes. Esta medida buscaba mejorar la administración y defensa del vasto territorio. Sin embargo, la coexistencia de múltiples líderes generó tensiones y luchas internas que complicaron su efectividad. Constantino, tras consolidar su poder, fundó Constantinopla como nueva capital del imperio. Esta ciudad, ubicada estratégicamente, simbolizaba el renacimiento del poder romano. La fundación de Constantinopla marcó el inicio de un enfoque más oriental en la administración imperial. La división del Imperio Romano en Oriente y Occidente fue una respuesta a la creciente dificultad de gobernar un territorio tan extenso. Esta separación permitió una administración más eficiente, aunque también facilitó la eventual caída de la parte occidental. Las invasiones bárbaras, lideradas por tribus como los visigodos y los vándalos, aceleraron el declive del Imperio Romano de Occidente. La incapacidad de Roma para defender sus fronteras y mantener el control interno culminó con su caída en el año 476 después de Cristo. La caída de Roma en el año 476 después de Cristo marcó el final de una era. Los ataques de los bárbaros, las divisiones internas y la decadencia política llevaron al colapso del Imperio Romano de Occidente, una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Los secretos de la política romana revelan un mundo de intrigas y conspiraciones. Las luchas por el poder, los asesinatos y las traiciones eran comunes en el Senado y la corte imperial, mostrando las complejidades del gobierno romano y su impacto. El Senado romano, centro del poder político, era un lugar lleno de misterios y decisiones cruciales. Las alianzas y rivalidades entre senadores moldearon la historia de Roma, influyendo en la dirección del imperio y su legado duradero en la política moderna. El legado del Imperio Romano perdura en la actualidad. Su influencia se observa en el derecho, la ingeniería, la arquitectura y la cultura. Los avances y conocimientos romanos siguen siendo fundamentales en el desarrollo de las sociedades contemporáneas, resaltando la importancia histórica de Roma. En conclusión, el Imperio Romano dejó una huella imborrable en la humanidad. Desde su ascenso hasta su caída, su legado continúa inspirando y moldeando el mundo. Reflexionar sobre su historia nos permite comprender mejor nuestras raíces y evolución como civilización. El arte, la literatura y la filosofía romanos influenciaron profundamente el pensamiento occidental, dejando una marca indeleble en la cultura global que persiste hoy en día. La estructura jurídica romana sentó las bases de los sistemas legales modernos, influyendo en la justicia y el derecho en todo el mundo. Suscríbete para ver más videos y dale like. Hasta la próxima.